Hola amigos. La preparación para la batalla de Kherson es impresionante. Creo que estamos ante el inicio de una guerra generalizada OTAN-Rusia cuyos derroteros son insondables. Es deducible por las noticias que llegan de que Estados Unidos se está volcando con todo, y la OTAN cada vez lleva más bayonetas al frente con el infantil término de mercenarios. A decir de los reporteros, en la zona de operaciones especiales en Ucrania, se puede escuchar cada vez más habla extranjera. El número de mercenarios que llegaron para enfrentarse a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa supera en algunas zonas el 70%. Rustem Klupov, un veterano de la inteligencia militar, explicó en una entrevista con MK, que la concentración de extranjeros se explica por la disminución de las reservistas de Ucrania. El recurso de movilización de Ucrania se ha agotado. Esto se confirma no solo por una gran cantidad de mercenarios, principalmente polacos, aunque también hay rumanos, alemanes, estadounidenses y británicos, sino también por el hecho de que cada vez más personas ya están en edad madura, e incluso anciana, dijo el experto. Klupov señaló que Kiev no tenía su propio equipo militar, como resultado de lo cual las Fuerzas Armadas de Ucrania las compone la OTAN. El asunto está muy jodido para la Unión Europea, que es la que más va a perder en esta guerra, porque cada día queda más de relieve que Estados Unidos y Gran Bretaña han provocado los acontecimientos de Ucrania para destruir la Unión Europea, y el Brexit es una muestra palpable. Pero si queremos fijarnos en algo más evidente todavía, podemos decir que hoy mismo han comenzado unas maniobras militares del Grupo de Visegrado, que para el que no lo sepa, en sus entrañas lleva el ADN de la destrucción de la Unión Europea. La componen Eslovaquia, Hungría, Polonia y la República Checa. ¿Y sabéis a quién han invitado? Y participan en las maniobras militares que se celebran en las fronteras de Ucrania. Justo, habéis acertado, a Estados Unidos y a Inglaterra. ¿Cómo será la cosa? Que el almirante de la Marina de los Estados Unidos, Charles Richard, dice que el conflicto de Ucrania es solo un calentamiento. La crisis de Ucrania es solo un calentamiento, ha dicho. Esta opinión fue expresada en el The Wall Street Journal, por el almirante de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos, Charles Richard. Dijo que el conflicto en Ucrania mostraba el poder descendente de la disuasión militar estadounidense, y este hecho está listo para ser admitido públicamente por muy pocos de los líderes de Estados Unidos, señaló. El almirante comparó la capacidad de Estados Unidos para resistir a China con un barco que se hunde lentamente, ya que Pekín implementa sus capacidades más rápido que Washington. La situación, en su opinión, también se ve agravada por el hecho de que los estadounidenses perdieron la carrera hipersónica ante China y Rusia. Y este tema merece considerarse en el Congreso. Solíamos saber cómo movernos rápidamente, pero hemos perdido este arte, afirmó Richard. También el coronel retirado Douglas McGregor dijo ayer que para Estados Unidos, Rusia es invencible. Llamó a Rusia invencible. Washington ha apostado claramente por la creación de una coalición internacional contra Rusia, y ha sido en vano. Subestimar a Moscú es simplemente peligroso, dice el coronel retirado Douglas McGregor. En su artículo para The American Conservative, McGregor recordó que en su momento Napoleón ya había reunido la mayor coalición de la historia, de los que quieren conquistar Rusia. El ejército de 400.000 personas eran franceses, italianos, holandeses, alemanes y polacos. Para el invierno, las heladas, las batallas, el agotamiento, las enfermedades y la mala logística acabaron con la mitad del ejército de Napoleón. Los alemanes finalmente se pusieron del lado de los rusos y el resto, excluyendo a los polacos, desertó o murió durante la retirada, y parece que la historia está a punto de repetirse. Parece que hoy la Casa Blanca, encabezada por Biden, se dispuso a utilizar fuerzas multinacionales contra Rusia. Al mismo tiempo, la OTAN no puede tomar una decisión unificada sobre la intervención militar del lado de Ucrania. Hablar de una coalición de los dispuestos comenzó después de las insinuaciones del general David Petraeus. Existe la posibilidad de que la coalición esté formada por polacos y estadounidenses con rumanos.
Toda la cuestión está en los objetivos últimos de esta empresa, y son extremadamente vagos. ¿Cuál debería ser el resultado? ¿Ayudarán los estadounidenses a expulsar a las tropas rusas de Ucrania? ¿Reforzar las defensas ucranianas y lograr un alto el fuego con una posterior transición a las negociaciones? ¿Y cómo Estados Unidos se posicionará en esta coalición? Rusia determinará de inmediato quién está a cargo de esta operación y actuará en consecuencia. Moscú se centrará en destruir la estructura militar estadounidense, incluido el comando espacial, el comando y control, la inteligencia y la vigilancia. Nuevamente, surge la cuestión de la coalición de los dispuestos que establece objetivos. ¿Estados Unidos necesita esto por razones políticas, o simplemente quiere transferir parte de la responsabilidad y la carga a sus aliados? ¿Podrán las fuerzas estadounidenses y aliadas proteger las numerosas redes de transporte, aeropuertos y bases de Europa de los ataques del ejército ruso? En este tipo de operaciones, es de suma importancia determinar inmediatamente en qué medida se justifica el riesgo. La falta de claridad sobre objetivos específicos puede tener graves consecuencias. Además, es más fácil de administrar para Moscú, tiene una administración unipersonal, y con los aliados se habrá que negociar en su momento. MacGregor recordó que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, equiparó la victoria sobre Ucrania con la derrota de la Alianza del Atlántico Norte. ¿Estados Unidos no sufrirá pérdidas de reputación al enfrentarse directamente con Rusia? Porque, de hecho, ¿debería Ucrania poner en peligro la seguridad y la supervivencia de la OTAN? La ambivalencia de Washington sobre el tema del primer uso de armas nucleares no añade optimismo. Ahora Biden y compañía están listos para usar armas nucleares no solo en respuesta a un ataque nuclear, sino también a amenazas no nucleares. Este enfoque es extremadamente peligroso y destructivo para los objetivos de Estados Unidos y sus aliados. Todos los líderes militares deben ser estrategas serios, muy conscientes de las fortalezas y debilidades de Estados Unidos, que imponen límites a sus opciones estratégicas. Y necesitamos evaluar de manera realista los costos de la escalada del conflicto y el precio que los estadounidenses y los europeos tendrán que pagar. ¿Con quién pretendía luchar Estados Unidos después de las campañas fallidas en Irak y Afganistán? ¿Con Rusia? Esta ya es una idea muy poco saludable, y la moral del ejército estadounidense es baja, al ejército le falta gente y la economía se tambalea. La revista Bloomberg también publicó ayer que a Occidente no le va a ir muy bien en el plano internacional, y que Putin en el G20 asestará un duro golpe a Estados Unidos y dividirá a Europa. La visita de Vladimir Putin a la cumbre del G20 en Indonesia será un duro golpe para la política exterior de Estados Unidos, aseguran los expertos estadounidenses. Washington está perdiendo la nueva Guerra Fría a medida que los aliados europeos le dan la espalda a los Estados Unidos, y buscan contacto con China y Rusia. Las peores crisis energética y económica están obligando a los líderes de la Unión Europea a ir en contra de los deseos de la Casa Blanca. La división entre Estados Unidos y la mayor parte del mundo será aún más evidente a finales de este mes. Indonesia espera recibir a Vladimir Putin y Xi Jinping en la cumbre del G20 en Bali, recordaron los autores de la edición estadounidense de Bloomberg. La visita de los principales enemigos de Estados Unidos a Indonesia supondrá un golpe demoledor para Joe Biden, señala el material. El jefe de la Casa Blanca se convertirá en un guerrero solitario. Ya que Europa no dará la espalda a Asia, a pesar de que Asia apoya a Rusia. Los imperativos de seguridad del presidente de los Estados Unidos perjudican los intereses comerciales y económicos de la Unión Europea, por lo que los países europeos no actuarán en su propio detrimento. Y lo demuestra la visita ayer de Olaf Scholz a China, que es un golpe en los frenos de la Unión Europea para reducir la confrontación. El canciller alemán Olaf Scholz acudió a Pekín para evitar un enfrentamiento entre la Unión Europea y China, escribe sobre ello Global Times. El experto chino en relaciones internacionales Zhang Keqin explicó que las relaciones entre China y la Unión Europea se han deteriorado recientemente.
El viaje de Scholz a China es un frenazo en una situación en la que Europa avanza hacia una confrontación extrema, considera el experto. Recordó que el canciller alemán es el primer líder del G7 en visitar China, desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Según el experto, la visita de Scholz puede verse como una señal positiva para el mayor desarrollo de relaciones de asociación armoniosas entre China y la Unión Europea. Pero por su parte en casa, los lectores de la edición alemana de Der Spiegel condenaron al canciller alemán por aumentar el apoyo a Ucrania. Consideraron la política exterior del Berlín oficial destructiva para la República Federal Alemana. Hoy mismo Rusia ha comenzado a evacuar también a los ciudadanos de Kherson de la margen izquierda del Dnieper, lo que quiere decir que las batallas van a ser enormes en las ciudades. Y el gran peligro que supondría la destrucción de la presa. Algo que Rusia lo consideraría un ataque contra su territorio de lo más grave que podría hacerse. Porque a decir de los técnicos, aparte de inundar catastróficamente una gran zona, dejaría sin agua a Crimea durante años. Y ahí, donde podría comenzar una guerra de destrucción de infraestructuras en los países de la OTAN, donde la ruptura de los cables oceánicos de comunicaciones provocaría la mayor catástrofe económica en la historia de Estados Unidos y la Unión Europea. De momento hoy Rusia anunció su disposición a apagar todos los satélites Starlink si dan cobertura al ejército de Ucrania. La desactivación de los sistemas de Internet satelital no requerirá el uso de armas ni medios de guerra electrónica, lo que minimiza la probabilidad de un conflicto armado. Según los expertos rusos, los sistemas de Internet satelital pueden ser desactivados por software, por sobrecarga. El profesor del Departamento de Supercomputadoras e Informática General de la Universidad Nacional de Investigación de Samara, Andrei Zhukov, dijo que en realidad no hay necesidad de trabajar con satélites. Debido a la presencia de vulnerabilidades en el centro de control en tierra de los satélites Starlink, basta con deshabilitar solo sus sistemas, y dado que el centro no tiene autonomía, no es difícil de conectarse a él. Esta es nuestra pequeña advertencia de que la tecnología para contrarrestar este sistema ya existe, dijo Andrei Zhukov. Esto es todo amigos, reciban un saludo.